Lo que hemos visto en la anterior sesión es extremadamente importante y es un tema que muy poco se ha reflexionado porque casi no existía, es un tema extremadamente reciente. Es más, cobra recién realce hace unos 10 años atrás. Si bien las sistematizaciones en torno a lo que era la práctica reflexiva, la reflexión sobre la práctica, lo que vendría a ser también de alguna manera el ejercicio metódico para fortalecer la evaluación, estaba presente como que de manera ausente, implícita, como ese contenido, ese currículo oculto, que efectivamente es parte de lo que tienes que saber hacer, ¿ya? Por ejemplo, no te enseñan a saber cómo tratar a la gente, te enseñan de alguna manera a desarrollar otro tipo de habilidades más formales, más disciplinares. Pero esas habilidades blandas, pues de alguna manera son extremadamente importantes. Tener buen trato, estar siempre con una actitud positiva, saber sociabilizar, tener un marco de comunicación adecuado. Entonces, de la misma manera, este tema de la retroalimentación formativa estaba casi invisible. ¿Ya? ¿Están por acá? ¿Me escuchan? ¿Están viendo acá la diapositiva? Sí, se escucha. Todo bien. Gracias, Pablo. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a reflexionar en torno a algunas preguntas, ¿ya? Porque vamos a entrar ahora al tema de las pruebas escritas, ¿ya? Bueno, la prueba escrita no se separa de la retroalimentación y de la formación por competencias, no. Es un instrumento que efectivamente lo tenemos y lo hemos siempre relacionado con el instrumento ícono de la evaluación. No podemos dejar de pensar en una evaluación si efectivamente no estamos pensando en este tipo de evaluaciones. Y habrán advertido que muchos de sus planes, por ejemplo, ya han incluido, tanto como evidencias como actividades de evaluación, el tomar exámenes, el rendir o tomar pruebas objetivas o tomar pruebas escritas, etc. Vamos a mirar un par de cositas, vamos a reflexionar antes, vamos a ver un video, un fragmento de una película, y después la segunda parte de esta clase. Van a dar ustedes un examen, ¿ya? Van a dar para ver cómo se sienten, y al hacer ese examen después vamos a reflexionar sobre el examen, ¿ya? Y posteriormente van a tratar de entender cómo es que efectivamente se tiene que formular una prueba escrita. Es una clase bien compacta, es una clase de alguna manera que tiene mucho abordaje, en este caso de precisión técnica, porque no es fácil, como ya les había anticipado, desarrollar la producción de una prueba escrita. Y cerramos con las indicaciones para la tarea 2, que precisamente incluye la producción de una prueba escrita. Ya les he ido retroalimentando, devolviendo las dos primeras tareas, la T1.1, la T1.2, la lista de cotejo, el registro de observación. Hasta el fin de semana les voy a devolver la rúbrica. ¿Ya? Y todos los instrumentos nos ayudan, nos aclaran, precisamente para brindar ese marco de objetividad. Gracias por la participación en el Padlet. Y ahora, pues vamos a ver el fragmento de esta película. ¿Ya? ¿Alguno la ha visto ya? Se llama El Club del Emperador. No, Juan Ignacio, ¿sí? no, perdón, no. Ya. Vivi tampoco no. Ya. Vamos a ver un pedacito y después vamos a seguir reflexionando precisamente sobre esto, ¿ya? Me dicen, por favor, si es que no se escucha, no se ve, espero que no se corte. Es un recorte medio ilícito porque, bueno, es difícil publicar películas en YouTube, pero lo hizo un anterior colega, amigo, que se llama Carmelo Licata, que era nuestro colega acá en el diplomado. Se los muestro. No se les cortó, ¿verdad? No, sí, se vio un poco retrasado el audio, pero se ¿Todo entendió. bien? Sí, esa es la macana. Sí, todo bien. Ya. A ver qué han aprendido ya el micrófono, Humberto, Juan Ignacio. ¿Qué dicen? ¿Qué comentan?
¿Qué les ha parecido? La reflexión del profesor me ha parecido importante, como que eh, él ve en sus, o sea, en sus ojos parecería que dice, si le pongo más, lo voy a apoyar más moralmente, creo, ¿no? Sé, por su intención del estudiante, ¿no? Más que tal vez por el resultado y lo que escribe. O sea, a pesar que seguramente está bien, es lo que se pide específicamente, pero creo que ahí reflexiona y sí por eso le pone el más, ¿no? Perfecto. Pero le puso al principio esta calificación a menos, ¿no? Claro. Ah, Eh, acá está. A menos. Igual no es la mayor, o sea, no es mala, pero Es no buena, es la ¿no? mayor. Es No buena, es la igual a mayor. menos. Es como un Pero ochenta y cinco, seguramente, digamos. exacto. Tal vez por los tachones o que estaba en duda, ha tardado mucho, no sé, pero No, mira, yo, acá le pone sí, la nota y ajá, después ve su ranking. Este es el nombre, ajá. Seth Hewitt Beck. ¿Lo identifican al actor? Eh, al otro estudiante, creo, sí. No, el actor es el Jack Black, Ah, wow, el de escucha. Mario Bros. Sí, ¿De qué año es eso? esto es de hace unos 30 años, pues 40, ¿no? Sí, claro. No, de unos 30 de los 90 debe ser la película. Ajá, Bueno, claro, es cierto. Ya, acá claro, ven, y ahí, acá ven, ajá. mira, ven el ranking y con el A menos queda cuarto, ¿no? No sabemos el Ujú. contexto de la película, pero seguramente hay un trasfondo motivacional, como muy bien lo dices, ¿no? Que seguramente Exacto. ve otro tipo de elementos más que hace que el profesor reflexione, ¿no? Y hay una Sí. música y todo, y después ese a menos, vuelve a revisar el ensayo, etcétera, y le Ujú. cambia la calificación a la más, Sí, ¿no ve? exacto, sí. Bueno, ya Más estamos en el motivacional, contexto de sí. la película, ¿ya? Ujú. Y después hay una publicación de rankings y todo, y acá queda tercero, ¿no? Por esa subida del promedio. Exacto, sí. Bien, Además, aparte, creo de ya del contexto del colegio, se nota que es bien, pues, exigente, debe ser, ¿no? Por el uniforme, solo hombres, creo, ¿no? Sí, sí, sí. solo, sí. Ya han visto la Aparte de ambientación eso, también, ¿no? Acá hay una cruz, acá están, sí, ¿no? Está un filósofo romano, acá hay este mural precisamente, ajá, ¿no? Que acá es, no, bueno, específicamente así como la figura de Platón, ¿no? Alumbrando al sí, cielo. parece. Ujú. Bueno, ¿qué más dicen? Pablo, has levantado la mano. Sí, quería resaltar justamente eso, que como se basan en rankings, su calificación no por estar mal un 92 o una A menos, lo estaba poniendo en mal posición, sino que estaba lastimosamente quedando al último, ¿no? No el último, sino cuarto, ¿no? De entre los todos. Y bueno, luego viendo la lista más larga, sí noté que no era último, pero sí tal vez estaba buscando estar entre los tres primeros, ¿no? Y creo que el que se fija después la lista triste es el que estaba tercero en realidad. Sí, así es. Ojo Entonces, que todos han entregado su examen, ¿no? claro. Y al final, miren, se van quedando todos y al final se queda él, ¿no? Y le pide, le exige en realidad. Oye, cumple el horario, ¿no? O sea, todos tienen las mismas condiciones, cúmplelo tú también, ¿no? Y la lista de la final es de un concurso, dice, ¿no? O sea, es Sí. como de una cosa ya más, no sé, sí, no es solo las notas. Bueno, es una Entonces, prueba final, ¿no? Un ah, ranking estándares ya, de la prueba final sobre el ensayo sobre Julio César, ¿no? ajá. Vivi, ¿querías decir algo? Sí, Ahí buenas estás con tu noches. voz. Adelante. Un poco.
Bueno, yo aquí viendo el video puedo, hablando de la retroalimentación, puedo marcar, ¿no? La importancia de la retroalimentación, porque el hecho de hacer una publicación directa Ujú. solamente muestra, digamos así, notas, tal cual, ¿no? Entonces, pero cuán importante es la retroalimentación para comprender el por qué un estudiante puede estar en un primer lugar, en un segundo, un tercero o un cuarto lugar. Y de esa manera responder, ¿no? A la inquietud, porque vemos en el video, digamos que el que queda en cuarto lugar como que no queda contento, ¿no es cierto? Entonces, pero habría que explicarle el por qué, ¿no es cierto? Y de repente ahí la historia puede cambiar. Entonces, ahí se puede resaltar la importancia de la retroalimentación, ¿no? Sí, sí, de hecho que no hay retroalimentación en este caso, ¿no? Directamente hay una evaluación y hay una publicación, ¿m? De los resultados. No se sabe por qué, efectivamente. Pero lo que más me preocupa es esto, ¿no? Que haya hecho una primera revisión y al ver el ranking, o sea, o los resultados finales, ¿ya? Pues haya vuelto a revisar el trabajo, porque podía haberse quedado ahí. No sabemos el contexto de por qué lo ha hecho, ¿ya? ¿Qué situaciones habrán pasado con los personajes, con la historia, etcétera? ¿Puedo opinar, Marco? Adelante, Fabio. Sí, bueno, lo que estoy entendiendo un poco es como que parecería que el docente quiere darle una oportunidad al estudiante de mostrar algo, ¿no? Posiblemente es un estudiante que ha venido de menos a más y ¿Eh? Sí, es una buena hipótesis. Pero ¿por qué no se lo da a todos? ¿Por qué hacemos esas diferencias? Por esa parte tal vez carece un poquito de objetividad su método de evaluación, ¿no? Claro, Falta una rúbrica. falta una rúbrica. Exactamente, ¿no? Porque si es que se puede, con la misma evidencia, cambiar la calificación, depende del estado de ánimo, depende del contexto, depende de las emociones. Ahí podemos, y ahí todos ustedes van a ser todopoderosos en precisamente modificar los puntajes. Y los puntajes, lamentablemente, provocan esto, ¿ya? Los puntajes provocan esto. Alegría, conmoción o tristeza. O abren o cierran oportunidades. O clasifican. Y en el caso de otros contextos, Chile, España, por ejemplo, pues si no tienes buena nota, pues en el colegio te has marcado de por vida de que vas a llegar hasta determinado lugar nomás, pues no puedes estudiar carreras avanzadas, por ejemplo. Acá tenemos un sistema bastante libre, ¿no? Mayra, querías decir algo. Sí, le dice buenas noches. Adelante. También lo que han comentado, ¿no? Los compañeros, el no ser objetivo, el, digamos, no medir a todos con la misma vara respecto de esto que ya es tan importante, que es una prueba escrita a la que vamos a entrar. Y buena manera de comentario, ¿no? Que algún rato yo lo he vivido en básico, me acuerdo con algunas profesoras, porque ya tenías un historial de que eras buen estudiante, de que, ¿qué ha pasado? No has podido presentar a mí me pasa en técnica vocacional, tu bordado, digamos, ya entonces no podía quedarse fuera de los tres primeros, no tenía que entrar al cuadro de honor. Y después cuando ya fui adulta, fui reflexionando y ya pasando más cursos todavía, y digo, no, eso no debía haber sido, O no sea, era te han justo ayudado. ajá, no era justo para con mis otros compañeros. Claro, porque has generado una expectativa y claro, no te pueden bajar de esa expectativa, ¿verdad? Y entonces, tal vez no, una hipótesis decía, ¿no? Del otro compañero de que pudo haber sido así,
pero también pudo ser así respecto de cómo lo tenía a ese estudiante del profesor, que no debería ser así, ¿no? Para eso también ahora hemos visto el tema de las herramientas para que todo sea parejo, ¿no? Para no desviarnos hacia ningún lado, para ser objetivos, para que ciertos parámetros sean cumplidos o no. Perdón, sigue para que ciertos parámetros sean cumplidos. O no, eso, Liz, gracias. A ti, Mayra. Bien, ¿qué vamos a... Les voy a pedir ahora que participen otros compañeros y les voy a hacer preguntas por preguntas, ¿ya? Hablen, por favor, no quisiera invitarles a hablar, ¿ya? Y tampoco me gusta estar en silencio. Así que alguien que me responda esta pregunta, ¿qué imágenes o ideas vienen a tu mente cuando piensas en un examen o una prueba escrita? Cualquiera. ¿Qué imágenes o ideas vienen a tu mente cuando piensas en un examen o una prueba escrita? Así, rapidito, así, como estas preguntas que son de Y yo ping-pong. marco. Adelante, Roberto. ¿Qué imagen cuando piensas en una Bueno, prueba pues, escrita? primero, ver el texto, ¿no? Primero se viene qué voy a estudiar ¿Ya? o qué tema se va a dar el examen. Después pienso, estará difícil, complicado, será desarrollo, será falso verdadero. Y si las mismas preguntas que posiblemente tenga que entrar en el examen, yo las haya ya buscado en el texto, ¿no? Que ya haya estudiado, Ujú. un banco de preguntas. Bien. Eso es para ti lo que significa una prueba escrita, que ya tienes de alguna manera Sí, una capacidad de cómo afrontar, porque has hecho un ejercicio de metacognición. Mira, conoces lo que ha exacto, pasado, sabes, te conoces a ti mismo, ¿no? Sabes lo que tienes que hacer, la tarea, y estás marcando una estrategia para poder enfrentar esa tarea. Ya, son los tres pilares exacto. básicos de la metacognición. Y en cuanto a emociones, ¿qué emoción te viene? Eh, Primero, una emoción de tristeza, porque no sé cómo me va a ir. Claro, Y, y uno sale, o sea, hace el examen, realizas el examen eh, y dices, lo he hecho bien, pero a veces revisas y dices, "Mm, me he equivocado dos o tres preguntas y sales decepcionado porque sabías del tema, te estaba en la cabeza, pero realmente ese momento por X motivo te has confundido o has llegado a una conclusión donde había lleno de ideas, pero no has sabido interpretar lo que realmente quería el docente. gracias Roberto. Bueno, como ejemplo podría poner, el lunes tenía examen de criminología Ya, y el docente es un docente muy conocido, es el doctor Abeldaño, es un viejito, lleva 40 años creo dictando las clases y se me acerca y me dice, ¿no? Roberto, espero que hayas estudiado, ojalá que saques 110 me dijo, porque el examen era 100. Y yo le digo, doctor, con las preguntas que usted está haciendo, un poco complicado, porque ya vi que era complicado. Y terminó el examen y saliendo con un grupo de amigos, le digo, no, la he acertado, había 10 preguntas falso y verdadero. Y le digo, tres eran falso, pero he querido poner falso, pero ha entrado la duda, esas preguntas que son trampa, ¿no? Y justo ah, todos mira, hemos coincidido que ha habido unas preguntas trampa y bueno, nos hemos equivocado todos. Todos hemos puesto verdadero que cuando era falso. O sea, de las 10 preguntas que él ha hecho, eran tres falsas, pero eran preguntas engaño. Entonces, ni he podido yo resolver, ni varios compañeros, y ha habido
Después del examen, ¿no? Tú dices, ¿y has hecho? ¿Cuál era? ¿Falso o verdadero? Yo digo, verdadero. No era falso, pero era verdadero. Y por una letra o por una frase nos ha engañado. Y nos ha engañado el docente. Mm. ¿Te parece justo eso? Porque no estás yendo a dar un examen de lenguaje, ¿no? Ni de comprensión Eh, lectora. claro, pero dentro de me imagino que esto ya nos van preparando dentro de la abogacía. Si tú pones una palabra que no corresponde, entonces ya pierdes un juicio. Ya. Entonces va Entonces por tú lo ese camino. valoras. ¿Te parece importante Sí, eso? Ya. sí. Gracias, Marco. No lo repitas, pero en tus estudiantes. No. Dale casos. Dale estrategias activas. Eso sí. Ahí está. Ya Roberto también nos has respondido a esta pregunta. ¿Recuerdas algún ejemplo de examen o prueba escrita que has enfrentado durante tu formación? A ver, ¿alguna otra persona? ¿Algún recuerdo así significativo que nos quiera compartir? ¿Traumante? No traumante. Adelante, adelante, Vivi. No, no, no necesariamente. Puede ser grato también, ¿no? Aunque lo grato también es traumante, ¿no? No, yo llevo recuerdos traumantes de los exámenes de ascenso para maestros. Sentados en un coliseo frío, topándonos codo con codo y unas preguntas, digamos, que son párrafos de 10 líneas y opciones, como que 5 opciones y muy cortas y no sabes a cuál vas a ir porque la pregunta es tan larga que leyendo la pregunta ya te perdiste. Bueno, para mí esos son los recuerdos que cuando yo pienso en evaluación pienso en eso y no son bonitos. Perfecto. Mm. ¿Ya probaste tu ascenso? Todos gracias a Dios. Eso. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Qué particularidades o características recuerdas? Además, ya también nos has respondido esto, Vivi. A ver, otra persona que nos recuerde un ejemplo de examen y además que nos cuente cómo era. Yo he dado un examen de una materia llamada aprendizaje estadístico en Estados Unidos y ¿Ya? para mí ha sido bastante intenso. Eh, ¿Cómo era? no sé cómo describirlo, pero sumado al hecho de que yo estaba allá, de que me estaban probando el peso de un poco representar al país, representar al sistema educativo boliviano, ver si realmente merecía estar allá, etcétera, para mí ha sido un- alguna especie de tormenta. No ha sido fácil. ¿Pero Eh, a qué te refieres con representar al país? Eh, ¿Te bueno, seleccionaron a través ¿cómo de eres? alguna convocatoria, algún concurso? Bueno, yo estaba ya, digamos, ya me habían contratado allá, yo estaba allá, pero dar ese examen, digamos, para probar porque me invitaron a auditar una materia que se relacionaba con mi tema de investigación. Entonces yo efectivamente estaba allá tomando el curso y me tomaron el examen, me metieron al examen también. Entonces para mí era bastante presión demostrar lo que sabía y demostrar además que estaba a la altura del trabajo, del contrato que me habían dado de representar al país en cierta manera, ¿no? Demostrar que sí sabía y de que acá en Bolivia también tenemos gente capaz e investigadores capaces. ¿Cuál era la materia o cuál era el ámbito del examen que estabas dando? Me dijiste algo de Es, estadística. eh, es teoría de aprendizaje estadístico, son las bases estadísticas de la inteligencia artificial. Qué, qué maravilla.
Yo allá estaba como investigador invitado en la universidad y bueno, me invitaron a auditar esa materia porque era relacionada a la investigación que estaba haciendo y bueno, tenía que ponerle ganas porque si no sentía que iba a avergonzarme no solo a mí mismo, sino... Pero diste un examen. Sí, claro, claro, todo, Pero no entiendo, todo ese me... proceso de auditaje era que era después. O sea, Para entrar a ese proceso de auditaje tú tenías que dar este examen. no, no, o sea, a lo que me refiero es que ellos básicamente me invitaron a tomar la materia. Me dijeron, toma la materia. Y Ya. vos, Claro, para valorarla. ajá, Ya, pero también tenía, o sea, yo era como otro estudiante, ¿no? sí. Y era muy Entonces, difícil, eso muy difícil. no era extremadamente difícil, pero sí se sentía la presión, porque esta era una materia de doctorado. Era, digamos, era una de las materias más avanzadas que se podía llevar dentro del departamento de ingeniería eléctrica. Mm. No era extremadamente difícil, pero sí eran temas que requerían bastante análisis, bastante pensamiento, pensamiento. Necesitabas también tener muy en cuenta muchos fundamentos matemáticos a la vez. Necesitabas, bueno, en general, combinar todo lo que sabías y mezclarlo para resolver eh, para resolver y demostrar ciertos asuntos de inteligencia artificial. Bueno, nos sentimos orgullosos por vos, Humberto. Lo has logrado bien. Yo no. Hasta ahora, Por hasta ahora supuesto. tengo, eh, tengo recuerdos de algunas equivocaciones que cometí tanto en clase como en el examen y para mí es algo bien, Vergonzoso. son recuerdos bastante dolorosos y vergonzosos, sobre todo Sí, sí. vergonzosos, sí. Sí, de hecho. Exacto. Sí, sí. De hecho, de hecho. Yo también así las cosas y más que quieres borrar de tu memoria son esas precisamente donde has metido la pata, ¿no? Y lo has metido bien en serio, en lugares donde no tenías que meterlo. Bueno, ese es mi recuerdo, ese es mi trauma. Gracias, Humberto. Gracias por contarnos eso. Y desde su perspectiva, ¿cómo creen que se elabora habitualmente estas pruebas escritas? Roberto, a ver, ¿cómo crees que ha elaborado tu profesor esa prueba engañosa? Roberto. O Vivi, ¿cómo crees que elaboran estas pruebas del magisterio? Ay, no sé quién se elaborarán, pero yo creo que quieren matar a muchos ahí. Pero ¿cómo crees que se elaboran? No, me imagino que es a través de banco de preguntas, porque aparte de que no son, bueno, no son las mismas pruebas, ¿no? Eso es lo que nos dicen, como nos Claro, no tienen puedes la forma muy copiarte con el que está codo, chocado con tu codo, ¿no? por eso nos estamos golpeando codo con codo ahí, entonces no son las mismas pruebas. Y me imagino que es un banco de preguntas muy, muy, muy grande del Mm. cual clasifican y dividen. Aparte de que en los últimos años, bueno, en los últimos, a ver, 8 años, digamos así, es que han dividido por especialidades, ¿no es cierto? Ya no era un solo tipo de examen, sino era un examen de ascenso de categoría para matemáticas, entonces había también especialidad, Ya, matemáticas, geografía, biología, entonces no solamente era los 20 libros de pedagogía que nos daban, sino parte era la especialidad también. Entonces, me imagino que es un banco de preguntas, que de muchas preguntas de las cuales se va estructurando cada evaluación. pero alguien formula esas preguntas. Ah, claro, deben ser profesores.
Para tener un Me banco de imagino. preguntas que se han ido acumulando, pues obviamente se sistematiza toda la experiencia acumulada, ¿no? No es que se crea un examen ese mismo rato, ¿no? Como decía Roberto, es un docente mayor, tiene mucha trayectoria, etcétera, es una eminencia en el ámbito, pero claro, sabe cómo hacer incluso las preguntas, ¿no ve? Sabe dónde se van a equivocar. Toda esa experiencia se va capitalizando. Sí, y algo que yo he podido percibir es que más del 50% de las preguntas, bueno, en estos últimos que pude dar, se repiten. O O sea, han sea, sido las mismas preguntas en tus diferentes exámenes. O sea, una parte de sí, esas preguntas han sido las mismas. sí, 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 sí. Ujú. Porque como la bibliografía es prácticamente la misma, por decir así, reglamentos de profesores y demás, y el reglamento de evaluación, de planificación, todo eso. Entonces se ha mantenido desde que se ha empezado a implementar la ley Avelino Siñani. Entonces, Claro. como es en base a eso, entonces he podido por lo menos percibir dos tipos de evaluación de ascenso, que sí hay muchas preguntas que se repiten entre una y la otra. Entonces, Ahora, ¿son de respuesta abierta? No, ¿no ve? Son, como son tantos, son seguramente de respuesta cerrada, ¿no ve? sí, es cerrada y de selección múltiple. Ujú. Pero como te decía, o sea, lo malo es que la pregunta es un párrafo de unas 6 hasta 8 líneas, entonces más te estresa leer y querer comprender todo lo que dice ahí y luego te da opciones, entonces, y opciones tan cortitas de una palabra, entonces como que ahí es donde nos confunden más. Ya. Son pruebas escritas, cerradas, conjugadas a través de un banco de preguntas y que a lo largo del tiempo se van repitiendo. Pablo, ¿qué dices tú? Perdón, para aportar otra forma de generar exámenes, quería comentar que en mi universidad teníamos un docente, bueno, es ¿Dónde has de la estudiado? UPB, en la UPB. ¿Ya? Bueno, pero el docente de cálculo de las primeras materias de preuniversitario de matemáticas y todo en esas épocas era el encargado de ciencias exactas, por así decirlo. Tenía su oficinita y era docente de la San Simón también. Lo deben conocer al Inge Relos, Santiago Relos, El que acá tiene su libro mi famoso de compañero. cálculo. Correcto, su libro de texto había que comprar en mi universidad y con eso, con eso cursar, ¿no? Bueno, fotocopiábamos también. Él se había hecho, se jactaba, ¿no? Bueno, era famoso en mi universidad porque recientemente, cuando yo estaba en primeros semestres, había desarrollado su software para generación de exámenes de cálculo. Entonces, con el objetivo principal de hacerlos diferentes todos, ¿no? Y que nunca se repitan, ¿no? Ni siquiera de aquí a un siguiente examen de la misma asignatura, igual eran diferentes. Entonces, era un pequeño software para generar problemas de cálculo Ah, pero eso lo puedes lineales, hacer con ¿no? matemática, ¿no? Sí, sí, Seguramente ahora justamente. muchísimas cosas se van a ir repitiendo si es que efectivamente podemos acudir a esto que parecería una fórmula mágica, ¿no? Pero que solamente los programadores entienden la lógica concreta, ¿no? De la cantidad de información que se está procesando en función del requerimiento de la IA. Pero si tienes una cuestión, por ejemplo, de lenguaje escrito o de ideas, Sí, ahí quizás vendría lo que es el posiblemente banco también, de ¿no? preguntas, ¿no? Sí, Como indicaba Vivian. claro, y con el lenguaje pues hay posibilidades infinitas, porque si bien puedes modificar una pregunta, incluyes una negación, por ejemplo, cambias la respuesta, o bien si es que son preguntas cerradas, pues tienes siempre la opción de jugar con los tipos de respuestas, o bien jugar con cambiar las proposiciones para responder. Qué interesante, pero su novedad. Entonces todos sus exámenes han sido distintos. Sí, y bueno, no era el mejor docente como lo recordábamos, ¿no? No cursaba con él justamente por el miedo que decían, ¿no? Con él es más difícil, con él te sacas menos nota. Entonces,
llegué a pasar, pero una de sus como auxiliaturas que daba, o sea, en horario extra, ¿no? Y recuerdo que llenó la pizarra resolviendo un ejercicio por el hecho por la facilidad que él tenía de hacerlo con absolutamente álgebra, ¿no? Ni un número, puro letras. El resultado igual iban a ser puro letras. Pero en algún punto se equivocó, pues, y resulta que no pudo llegar al resultado y se tomó como 15 minutos en encontrar el error y borró un tercio de la pizarra hasta ahí y dijo, hasta aquí está bien, desde aquí si desarrollan ustedes lo van a encontrar el resultado. Y se fue porque ya no había tiempo. Entonces fue una pérdida de tiempo, ya no volví a ir a a su auxiliatura, ¿no? Bueno, para eso, pues te vas a ver a un profesor, ¿no ve? Resolviendo ejercicios. Y te Sí, puedes pero poner un video, ¿no? No, no es fue una necesario ir a una decepción. clase. Pero Marco, una cosita más, Sí, perdón. Muchos docentes, bueno, que son ya antiguos, creo que no quieren que aprendas la materia prácticamente porque lo hacen muy complicado. O sea, te van explicando y te van explicando y los exámenes. Hay una docente, bueno, no voy a decir el nombre, en San Simón, que te da 60 preguntas en su examen. 60 preguntas de desarrollo. de desarrollo, ni siquiera de selección. No, de desarrollo. Yo, o sea, prácticamente digo, tiene que ser antipedagógico, o sea, es algo que 60 preguntas, aunque te den una hora, 2 horas, yo creo que no eres capaz de ¿Qué tipo de preguntas aprender. son? Por decir, ella creo que da familia. Pero son preguntas técnicas, de memoria, digamos, vincular, en qué parte de Sí, la ley, no sé qué cosa, o qué exacto, dice la tal ley reglamento, no sé tantos, qué. tantos, y te da ejemplos, por decir, ¿no? La ley de 348 De la qué dice familia. tal artículo y este ejemplo, ta, ta, ta. O sea, de desarrollo, desarrollo. Y es una materia de segundo. ¿Y tú crees que los, bueno, las personas de primer año van formando su criterio y van formando sus conocimientos a medida que van pasando de curso? ¿Tú crees que un alumno de 17, 18 años, porque esa edad es ahora han dado el primer trimestre, tú crees el primer examen parcial, ¿no? Y les llena de textos, o sea, les dan 20 textos para que de ahí vayan a estudiar? Ahora hay otros docentes, bueno, es un ejemplo, hay otros docentes que hablan de todo en su clase, menos de la materia. Sí, de esos hay un montón, ¿no? Y las preguntas, o sea, dices, ¿no? ¿Para qué voy a su clase si no he entrado nada de lo que explica? O sea, ahí no sé si está mal el docente, su forma de explicar, su forma de evaluar, pero varias veces pasa eso. Te explican algo en clase, pero no entra nada de lo que te han explicado. Ya. ¿No? Esa es una manera también de tal vez nosotros que vamos a ser futuros docentes, me imagino que tenemos que valorar todo eso, ¿no? Lo que hemos aprendido, lo que no debemos hacer y lo que tenemos que mejorar. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que el primer paso consiste precisamente en saber identificar qué cosa tenemos que replicar, qué cosa tenemos que emular, que sí, vamos a encontrar también cosas muy positivas, pero también qué cosas ya no tenemos que hacer. Cada asignatura va a ser muy particular y tampoco podemos ser muy transgresores, ¿no? Ni revolucionarios, si se quiere decir, ¿no? O modificadores del orden establecido. También tenemos que saber jugar con cierto tipo de convenciones. Pero algo muy prudente es no hacer perder el tiempo, ¿ya? Tanto su tiempo como el de los estudiantes, pues es sobre todo valioso, ¿no? Y lograr una competencia en 80, 120, 160 horas es extremadamente difícil. ¿Por qué les exigimos tanto a ustedes? Pues sí sé que me dicen no, que no he podido en la semana, que trabajo, sí se entiende, pero se les va a acreditar por 800 horas.
Es decir, se les está acreditando como si estuviesen trabajando 40 horas a la semana, como si tuvieran un trabajo formal de 8 horas durante 5 días. Se les acredita por 800 horas. No es un diplomado que se le acredita como los que hay de 250, 300, 400 horas, no. Se les acredita por 800 horas. Ahí también quizás lo pesadito de hacer una tarea cada semana, ¿no? De estar leyendo los textos, en fin. Entonces no hagamos perder tiempo a nuestros estudiantes y sobre todo respetarlos. Este es el tema, como les decía, si se recuerdan, de esta silla de 3 patas. Una pata es el contenido, la otra pata es la metodología y la tercera pata que sostiene el proceso formativo es la evaluación. Si esta pata no existe, pues nada se va a sostener. Y generalmente esta es la pata coja, ¿ya? O sea, apenas logramos sostener nuestro proceso, pero generalmente no está bien. Tienen 20 minutos ahora, van a dar un examen. No es fácil. Pueden, si quieren revisar, a los 20 minutos voy a cerrar el examen, así que cuando les diga lo van a mandar en el estado que hayan terminado. Si quieren, no colocan su nombre, ¿ya? Pero tienen que desarrollar el examen que está acá, ¿ya? Entonces voy a cortar, se los voy a pegar acá. A ver, se los pegaré en el WhatsApp igual. Link del examen, tienen 20 minutos, ¿ya? Vayan revisándolo, todavía no lo llenen. Yo lo voy a ir bajando, digamos, en su para mirar cada una de las preguntas. Y a razón de que está estructurado el tiempo, Roberto, pues a que respondas una pregunta por minuto, porque son casi 20, ¿ya? Son hartas preguntas. La última, la 20ª, no es obligatoria, ¿ya? Pero el resto tampoco, tampoco son obligatorias, pero sí, o sea, mejor que no lo dejes en blanco porque obviamente no vas a tener puntaje. Inmediatamente lo remitan, van a poder ver su calificación, ¿ya? Entonces es Sí, este. perfecto. Pueden entrar, pueden inscribir, ¿verdad? Se puede, Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, a funciona. partir de ahora son 20:37, ya es tarde, hasta exactamente, bueno, hasta las 21 y ahí lo cerramos. Adelante. Si quieren escuchar musiquita, pues ahí el chat Ahí está nos abierto. Voy a dejar de grabar. Ya. Para empezar a hacer la prueba escrita, ¿ya? En principio, tenemos que advertir la taxonomía de Bloom. ¿Se acuerdan, verdad? Que la hemos visto cuando hemos redactado nuestras evidencias, nuestras actividades de evaluación. Toda la base, toda la base del saber necesita de la memoria. Por eso también los neurocientíficos, ¿no? Se sujetan como este pilar para poder desarrollar cualquier cosa. Necesito saber algo, necesito datos almacenados, necesito en mi disco duro y en mi memoria RAM, digamos, ya esa memoria inmediata, pero esa memoria también a largo y a corto plazo. Saber, terminología, datos, fechas, relación, entonces necesito saber, pero solamente saber, ¿ya? Es la base para los niveles superiores de pensamiento, pero solo saber no me da capacidad ni competencia. Un siguiente nivel es que efectivamente he comprendido. ¿Por qué? Porque puedo relacionar, puedo efectivamente derivar, puedo inferir. Un tercer nivel es poner en práctica, aplicarlo. Un cuarto nivel es desarrollar el análisis de situaciones, desmenuzándola, que es lo que hacemos con las estrategias activas. Un siguiente paso es evaluar, juzgar, auditar. Y el nivel más complejo que requiere de todos los pilares anteriores es precisamente desarrollar actividades de creación. Produce, desarrolla, haz un sistema, un grabado,
una estrategia, una infografía en Canva, un desarrollo de un proceso contable, porque para crear algo, pues necesito juzgar, evaluar, analizar, aplicar lo aprendido, haber comprendido los conceptos y también saberlos. ¿Ya? Entonces vamos a partir de esta taxonomía de Bloom. Acá, en este PDF que lo van a encontrar en la presentación, ¿ya? No está en los recursos, sino va a estar acá enlazado en la presentación. Está la tabla de especificaciones, que ahorita la vamos a mirar, ¿ya? Entonces, una prueba escrita se hace así. Tiene una tabla de especificaciones que va a orientar y es muy complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque me va a decir de qué estoy desarrollando la prueba escrita, ¿ya? Estoy identificando los saberes sobre los cuales voy a hacer las preguntas, ¿ya? Entonces, primera variable, primera categoría que interviene en la producción de la prueba escrita, identificar sobre qué saberes voy a desarrollar la prueba escrita, que obviamente responden a un elemento de competencia, ¿ya? Segundo, identificar los niveles. Nosotros manejamos tres, ¿ya? Porque se entiende que los de aplicación, el nivel de aplicación implica también los niveles posteriores de análisis, evaluación, creación, porque aplicar es poner en práctica algo que se ha comprendido y que se recuerda, ¿ya? Entonces recordamos la taxonomía de Bloom. Entonces, segunda variable, tener en cuenta que van a haber preguntas que me van a pedir recordar, otras preguntas que me van a pedir comprender, otras preguntas que me van a permitir aplicar lo aprendido. Difícil, ¿no? Si se dan cuenta las preguntas, no todas son evocativas, no todas son de comprensión, no todas son de aplicación. ¿Ya? Tercera variable, la cantidad de preguntas. Acá hay 14. De evocación tengo 14 preguntas. De comprensión tengo 9 preguntas. De aplicación tengo 3 preguntas. Tercera variable. Y acá las distingo por cuarta variable, tipo de preguntas. Falso, verdadero, dicotómica, selección múltiple de una respuesta, emparejamiento, selección múltiple con múltiples respuestas y preguntas abiertas. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de preguntas en esta prueba escrita. Quinta variable, valor, puntaje. Las dicotómicas valen 2. Las de selección múltiple valen 3. Las de selección múltiple con múltiples respuestas valen 5. Las abiertas valen 10, 12 o 14. Las de emparejamiento valen 2. ¿Ya? Ahorita vamos a verla. Y en función de esta tabla, de esas 5 variables, es que recién sumando, conllevando precisamente una sumatoria matemática, van a ver lo difícil que es esto, porque no va a coincidir en nada. ¿Ya? Es muy difícil. De pronto tienen las preguntas, pero no la han ordenado, se les va a desordenar la tabla, y esto no hay ninguna IA que les va a ayudar a hacer. ¿Ya? Es un cálculo así artesanal, muy artesanal. ¿Tú crees, Humberto, que esto se podría hacer con IA? Son cinco variables en función de un conjunto de saberes, los de tu asignatura, que tienen que de alguna manera regular todo esto. No es fácil. Más parece un problema de optimización. Yo creo que, yo creo que sí, la verdad. Se podría Sí, enmarcar como pero, un pero ahorita, problema digamos, de aprendizaje no hay reforzado. un chat, o sea, sí, pero lo tendrías que programar, pues, ¿me entiendes? O sea, eso ya sería muy complejo. Ah, sí, tendríamos que desarrollar Claro, pero un digamos, modelo a no le escala. puedes pedir a cualquier aplicación abierta de IA que te haga esto, ¿verdad? Ahorita. Miren, No, porque además, un, un- sí, no creo que lo pueda hacer un modelo actual. Tendríamos que hacer uno a medida, ¿no? claro, Del no, de problema. hecho, y no es fácil.
porque son 5 variables y claro, incluso podríamos jugar, pero acá, por ejemplo, el porcentaje o el puntaje del campo de memoria de preguntas que necesitan memoria son 34 puntos con 14 preguntas. El porcentaje de preguntas de comprensión, que son más complejas, implican no solamente la retención de datos, sino un poquito el manejo del lenguaje para haber comprendido la proposición, la afirmación. Tienen 9 preguntas con 30 puntos. Claro, tienen más valor en función de la cantidad de preguntas porque son más difíciles. Y las de aplicación son 3 preguntas y tienen más puntaje. Y si distribuimos los saberes, acá los fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos que eran en esas preguntas difíciles, ¿no? Roberto, Juan Ignacio, tienen 38 puntos. Los tipos de currículo, 8 puntos. Estos dos saberes eran del módulo 1, fundamentos. Y lo que era el módulo 2, formación basada en competencias y formulación de competencias, o sea, la teoría sobre la formación basada en competencias, la planificación, 28, y sobre formular a sí mismo, 26. Esta es, sin embargo, la prueba escrita correcta, que tiene una duración de 1 hora, ¿ya? Y les muestro acá. Entonces, les había dicho, vamos a empezar a llenar nuestra tabla con estos, están viendo el PowerPoint, sí, identificando sobre qué unidad de aprendizaje. Acá dice módulos porque en el diplomado tenemos módulos, ¿no? Pero ustedes tienen unidad de aprendizaje. Van a identificar sobre cualquier unidad de aprendizaje suya, ¿ya? Acá van a copiar el elemento de competencia. Ahora, si va a ser un examen, como generalmente es ese parcial, primer parcial, segundo parcial, pues identificarán estas 2 unidades o estas 3 unidades son del primer parcial. Por lo tanto, acá pondré unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que corresponda. Acá simplemente copio los elementos de competencia que ya tengo desarrollados. Y voy a identificar los saberes. Esta cantidad de filas no significa que sean 4, pueden ser la cantidad que ustedes decidan. Inmediatamente tengo que buscar un equilibrio de ponderación. 34, 30, 36. Más o menos la ponderación tiene que ser equilibrada. Mejor si se le da más puntaje a los niveles superiores. Mejor, siempre mejor que vaya la puntuación hacia los niveles más complejos, porque si no, es una prueba que solamente va a resguardar el aprendizaje de la memoria, de los datos. Pero si no he comprendido ni los pongo en práctica, esos datos son solo datos. No significa que tenga capacidades. Luego les decía, primera variable, saberes. Segunda variable, cantidad de preguntas. Perdón, segunda variable, los niveles. Tercera variable, cantidad de preguntas. Cuarta variable, tipos de preguntas. Y quinta variable, después, asignar puntajes pertinentes de acuerdo a la dificultad, al tipo de saber, a la cantidad de preguntas, para que cuadre un porcentaje total de 100. Y ahí es difícil, Perdón, Marco. ¿sí? La primera ponderación respondería al conjunto de saberes, todo el conjunto por grupos. El porcentaje de ponderación. ¿Me explico mi pregunta? Sí, por favor. Eh, o más bien, por favor, si puedes volver a explicar la primera ponderación de Esta, los... estas. sí, que es el total, ¿no? De cada Es el nivel. total de cada nivel cognitivo. Ah, ya. El nivel Ajá. cognitivo ponderado por memoria de este saber corresponde a esto, 18 puntos. Ya. De Ah, ya. comprensión corresponde a esto. Eso es una tablita donde se puede hacer. Pero Está el bien. total, la ponderación total está aquí al final. Abajo, ¿no? Ujú.
Entonces tengo 18 puntos de este tipo de saberes por el nivel cognitivo de memoria o evocación. 10 puntos de comprensión, 10 puntos de aplicación. ¿Ya? Ah, ya, Es por está eso. bien. Se van a Gracias. ubicar claramente, o sea, no es fácil, pero creo que acá nadie no maneja algún tipo de tablas, ¿no ve? Todos han trabajado con algún tipo de ejercicio de tablas, hemos trabajado. Ahora, ¿por qué hay estos circulitos de colores? Ya es un poquito, va a ayudar a identificar en la prueba escrita las preguntas. Claro, porque nos puede resultar la tabla, ya, hemos hecho la tabla, bien, hemos logrado, hemos identificado mis saberes, los porcentajes, la cantidad de preguntas, los tipos de preguntas, los valores por preguntas. O sea, hemos conjugado la tabla, pero de pronto me voy a formular las preguntas. Pucha, y no hay, resulta que no hay preguntas suficientes en esta cantidad, ¿ya? Por ejemplo, de este saber. Resulta que de este saber mejor tengo preguntas de vocación, o resulta que de este saber tengo preguntas de aplicación. Entonces es difícil. Si es que tienen la tabla hecha, ¿ya? Después hacer las preguntas, o tendemos a hacer preguntas muy básicas o muy difíciles. Entonces ya como tip les digo, primero hagan preguntas, ¿ya? Primero hagan las preguntas, porque este es el instrumento que estamos aprendiendo para esta técnica de la interrogación. Hay dos técnicas. Observo, evalúo observando o evalúo preguntando. Observo con el apoyo de mi lista de cotejo, mi registro de observación, mi rúbrica. Voy a interrogar, voy a preguntar con mis pruebas, pero que estén bien hechas. Que no sea un conjunto de preguntas y a ver, esta en función de y después, como el profesor, pues voy a estar modificando las puntuaciones a criterios subjetivos. Mayra, ¿me estás siguiendo? Sí, Lice. Ya. ¿Se entiende? Es bien difícil. Sí, yo estaba analizando la parte de mi materia, digamos, que es algo más práctica, pero eso ya iría directamente en la parte de aplicación. Pero también necesitas seguramente datos que manejen. O sea, no desmerezcas la memoria. O Sí, sea, sí, porque es la base de todo. O sea, tienes que tener algunas preguntas de memoria. Ahora, que esas preguntas sean inteligentes depende de ti, de cómo las estás formulando. sí, Lice. Lo voy a ver, gracias. Ahora acá hay unos puntitos que identifican colores. Es un poquito para identificar dónde están las preguntas. Miren, son las dicotómicas. Tic. Las dicotómicas eran las acá, celestes, las naranjas, las verdes. Y acá las plomas. Hay 4 tipos dicotómicas. En la presentación de la prueba, celestes, naranja, verde y gris. En la presentación de la prueba, no voy a presentar las preguntas en el orden de mi tabla. Ojo, voy a presentar las preguntas en función de su tipología. Entonces las voy a agrupar. La prueba escrita tiene que tener antes una identificación. ¿Ya? Les voy a mostrar acá. Porque esta es la prueba escrita bien hecha. Tiene que tener una identificación, tiene que escribir un propósito, tiene que tener los datos de recabamiento, tiene que señalar la duración. Saquen una hoja, pongan su nombre y ese es un examen. Sí, bueno, entonces es una improvisación total. Bueno, ya los profesores no tienen tiempo, es verdad, pero los profesores universitarios, sobre todo los profesores que son titulares o que han ganado una compulsa, pues no ganan mal, ganan bastante bien. No podemos permitirles que improvisen. Las preguntas, por ejemplo, vamos a organizar las preguntas por tipología.
Entonces acá tengo un campo, preguntas de falso y verdadero. Voy a señalar el puntaje del bloque y acá en cada pregunta voy a asignar un puntaje porque el estudiante tiene que saber. Y de pronto, ¿cuánto valían las preguntas? No, pues no valían. Yo reviso los exámenes de mis hijas y hay una discrecionalidad total, pues, un desbalanceo como que para que efectivamente, ¿no? Se vayan sacando el menor puntaje. Entonces, las preguntas que son más fáciles, es decir, responden al nivel de vocación o niveles cognitivos inferiores, o son del tipo dicotómicos, en este caso hay un 50% de probabilidad aleatoria de respuesta. Entonces tienen que tener un puntaje mínimo, ¿no? Después, preguntas de selección múltiple con respuesta única o múltiple, las estoy agrupando, ¿ya? En un solo bloque. Después tengo preguntas de emparejamiento, lo que han respondido, ¿no? Acá no está tan bonito como el Google Forms, ahí tenía una mejor presentación, ¿ya? Pero acá hay tres. Después, saberes, tipos de saberes, respuesta. Y las preguntas abiertas se ponen al final. ¿Cómo se estructuran las secciones? Por nivel de complejidad. Al principio las más fáciles, después las más difíciles. Preguntas abiertas. Estas ya no las he incluido en el form acá, porque obviamente no les hemos incluido acá porque este es un examen de una hora, ¿no? ¿Dónde está? Este es un examen de una hora, ¿ya? Menciona un modelo filosófico que escogiste como pertinente para orientar los procesos de educación superior y desarrolla una breve justificación. Esta es una pregunta de evaluación, de juicio, por lo tanto, del nivel de aplicación. Es una pregunta más subjetiva, o sea, para el estudiante, ¿no? Pero ahí donde se va a evaluar la capacidad de argumentación. Para estas preguntas abiertas, inclusive habría que identificar criterios. La calificación de esos puntos responderá a estos tres criterios, por ejemplo. Mucho mejor. Justifica brevemente por qué asumirías el enfoque basado en competencias para desarrollar tu plan. Igual es una pregunta de aplicación. O sea, necesito saber y comprender qué es el enfoque. Necesito saber y comprender qué es el plan de asignatura y en relación a estas categorías. Y redacta la competencia y un elemento y cuerpo sobre la asignatura de historia. Esto es lo que ya se les ha preguntado. Acá se les da la tablita y se les está dando un puntaje específico. ¿Ya? Esta es la forma de presentar una prueba escrita y de articularla con una tabla de especificaciones coherentes. ¿Las preguntas después podrían ser optimizadas? Sí, seguramente sí. Entonces, vean, está lo mismo acá, pero solamente que en estructura de presentación. ¿Ya? Y están acá la segunda sección, las preguntas de selección múltiple, con respuesta única o múltiple. Los colores responden al tipo de pregunta y al saber que corresponde que está pintadito en la tabla. Y ahí están las preguntas completas. Son 26, el tiempo está asignado para una hora. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿les parece fácil? ¿No les parece fácil? Moroso para organizarlo, pero Claro. Pero ¿cómo sí. pensábamos que se hacían las pruebas escritas? Simplemente un conjunto de preguntas, ¿no? Nunca he hecho eso, Marco, para hacer mis evaluaciones. ¿No ve? Deberías aprenderlo, pues, Viviana, vos que eres profesora. Sí, pero imagínate que tendríamos que hacer esta planificación para cada evaluación, que tengamos dos, tres Para eso códigos. significa, pues, que tengas que ir acumulando tu banco de preguntas. Y sí, pero O podrías complicado. tener las tablas hechas y después Ujú. seguramente ya sabes, dominas tu contenido y pues, vas a poder formular las preguntas.
Porque por un lado está la dificultad en hacer la tabla y por otro lado la dificultad está en hacer las preguntas. El banco de preguntas yo creo que sí, todos, o sea, bueno, vamos reuniendo ya evaluaciones estructuradas, ¿no? Pero así como tal, hacer esta planificación para hacer la prueba, no. De hecho, sí, o sea, en las evaluaciones o en el reglamento de evaluaciones nos dan parámetros, ¿no? De que deben ser las preguntas diversificadas, no deben ser de un solo tipo. El estudiante debe saber cuánto vale, qué puntaje tiene cada Ahí está. pregunta y demás. Ujú. Pero Bueno, así, sí como nos muestras esta tabla, no, la verdad es que nunca no hemos trabajado así. yo Creo que tampoco lo he aprendido en la universidad, Viviana, lo he aprendido acá en el diplomado, te soy sincero. A mí tampoco me han enseñado esto, pese a que he estudiado y sí, yo también primera eso. vez. Es una especificidad muy técnica, ¿ya? Y que yo lo valoro mucho porque efectivamente nos ordena. Y tienes razón, no siempre lo vamos a hacer, pero entendamos de que ya no podemos dejar de perder de vista de que hay 5 criterios o 5 variables para producir, además del contenido, ¿ya? Están los saberes, están los tipos, ¿no? Nuevamente, a ver, están los saberes, están los tipos de nivel cognitivo, están la cantidad de preguntas, el tipo de preguntas y el valor de cada pregunta. Son 5 variables que debo equilibrar en justicia para dar una ponderación equilibrada. Entonces, resguardando esta tabla, podemos efectivamente brindar más ecuanimidad, más objetividad. Y si es que vamos a puntuar y asignar y determinar el puntaje, la capacidad, la competencia de alguien con una nota, que esté bien hecha, ¿no? Que sea coherente esa calificación que vayamos a dar. Bien, van a hacer su prueba Ah, escrita, pues. ¿Sí? una dudita, por favor, Marco, vas a disculpar que te interrumpa. Sí, Eh, ¿Puedes volver a la imagen anterior, por favor? claro. A la tabla, Sí, sí, a la tabla. ya. Eh, Acá donde dice los saberes priorizados, vamos a nosotros priorizar de los tres tipos de saberes y vamos a Sí, sacar acá de lo exactamente. que vamos a hacer toda la evaluación o Sí, las... exactamente. Ahí ¿verdad? no, no hay acá, no se coloca. mm, hemos discutido esto porque hemos modificado la tabla de poner precisamente esa distinción, saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales, ¿no? Pero hemos discutido y hemos quitado esa triada para que efectivamente solamente se incluyan los tipos de saberes que incluso puedan tener otra redacción un poquito más amplia, ¿no? Más temática y no tanto en el sentido de la redacción los que estamos manejando en el plan. Mm, ya, y podría darse el caso tal vez de los saberes actitudinales, no Claro. siempre presentarlos en esta prueba porque, por ejemplo, ¿Cómo vas a evaluar un saber actitudinal con una prueba escrita? Con la honestidad, tal vez. exactamente, justo por eso. No, pues para eso tienes que desarrollar otro tipo de instrumentos y actividades de evaluación. Ah, ya, ya, está bien. Y para lo que nosotros tenemos que elaborar, eh, tiene que ser de una unidad, ¿no? Porque acá está mencionando dos, por ejemplo. Puede ser más, porque lo que decía al principio. Por ejemplo, ¿cuántas unidades tienes en tu plan? Cinco, no, seis, perdón. 6 unidades. ¿Y qué estructura administrativa tiene tu carrera? ¿O es el curso para docentes, no ve? Sí, sí, el taller. Es un taller para docentes de manejo de enseñanza de contabilidad, ¿verdad? Exacto, Entonces, bueno, pero tú estás creando esto. exacto. Entonces, tal vez si quieres hacer un examen general de todas o como una evaluación sumativa o un parcial que incluya, digamos, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. Por si les Mm, vas a ya, tomar 6 exámenes, te van a odiar. sí. No, mentira, puede ser también de una unidad.
Depende de tu fragmentación. Pero, por ejemplo, si tu taller fuera semestral, administrativamente te piden, ¿no ve? Ujú, Que te tomes claro, un parcial y son solamente tres, un parcial, un segundo parcial y un final. El final se eh, entiende que es de todo, pero los ujú, parciales son de la mitad de la mitad. sí. Entonces, si tienes 3 unidades, el primer parcial será de 3 unidades, el segundo será de 3 unidades. Ahí está otro problema, porque tienes que seleccionar, o sea, si harías preguntas de todo el contenido, podrías hacer centenas de preguntas. No digo miles, pero sí centenas de preguntas. Podrías hacer muchísimas preguntas. Entonces ahí tienes que jerarquizar e identificar sobre qué tema, sobre qué contenido, sobre cómo vas a formular la pregunta. Es Ya, bastante difícil. está bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. ¿Están entendiendo? ¿Están por acá? La verdad que voy a ser sincero, Marco, un poco, es muy complicado, ¿eh? Sí, Es es muy bastante complicado. complicado. Vas a ver que al hacerlo te vas a complicar más, Ay, porque es no. bien difícil. No es fácil. O sea, más ciencia que esto, no, o sea, hay que ser Vivi, pues tienes que hacerlo. Más ciencia que esto, o sea, no es tan complicado entender esta estructura de la tabla, pero en función ya de desarrollar las variables, podemos tener la tabla, pero después cuando la plasmamos en la prueba escrita, no encontramos la pregunta o si es que escogemos, por ejemplo, preguntas de selección, eh, a veces los descriptores o las proposiciones que tenemos que tienen que incluir distractores, no tienen que usar un lenguaje malintencionado, no tienen que ser estas preguntas que confundan, porque si no se convierte en una prueba de comprensión lectora, ¿no? O se convierte en una prueba efectivamente de adquisición de competencias o de revisión de mejoras. Entonces, quizás no hallemos las preguntas. O sea, como les digo, no es fácil hacerla. A ver, rapidito estas dos ladrillitos que les voy a mostrar. Por un lado, hay pruebas objetivas, que son las que manifiestan preguntas solamente cerradas, porque estas son más objetivas, es decir, tienes un conjunto de opciones y respondes en función de su respuesta múltiple o variada o única, pero no hay donde perderse, o sea, y las otras son las pruebas escritas, así las denomina este señor Santiago Castillo Arredondo, o los exámenes que son de respuesta abierta. Entonces, ambas se pueden hacer, o incluso en este caso, en el ejemplo, se han juntado, ya porque hay preguntas abiertas con preguntas cerradas. De estas preguntas, de estos tipos de pruebas con preguntas cerradas, por ejemplo, las ventajas es que se evalúa mayor amplitud de un campo de contenido, ¿ya? Incluso pueden servir mucho para que solamente tienes que leer y marcar una opción, es decir, no tienes que escribir, puedes jugar a responderlas, ¿no? Seleccionando las incorrectas, ¿no? Descartando las que son medio incoherentes. Entonces, hay mayor amplitud de contenido para abordar. Exige exactitud en las respuestas. En su momento de aplicación propician la concentración más intensa, más analítica. Obviamente, si está bien hecha, es muy objetiva y no hay dónde perderse. No puedo cambiar de ese A menos a ese A más, ¿ya? Facilita la corrección, pues con una plantilla, una transparencia sobre la prueba, digamos, sobre el patrón de respuestas, fácilmente puedes identificar, ¿no? Cuáles están bien, cuáles no, y puedes cuantificar la calificación. Y una prueba bien elaborada, es decir, con buenas preguntas hechas, porque a veces hay buenas preguntas, pero las opciones de respuesta son tan tontas, disculpen la expresión, que de hecho, ¿no? Se decanta la respuesta correcta, la opción correcta, porque las otras son incongruentes. Entonces, cómo generas opciones distractoras difíciles? Una prueba bien elaborada pone en juego gran número de capacidades: precisión, rapidez, concentración.
¿Qué inconvenientes tienen estas pruebas cerradas? No puedes expresar otras capacidades, como bien lo dices, Natalie. Por ejemplo, también expresar ideas, sintetizar ideas. No puedes hacer, no puedes revisar la forma de la redacción, no puedes desarrollar eh, preguntas de aplicación creativa. Si les das preguntas, por ejemplo, esto pasa en los exámenes a veces, en estas pruebas difíciles, les das un ejercicio y ahí abajo te ponen las opciones de respuesta. Y claro, para lograr la respuesta tienes que aparte hacer la resolución del problema, del ejercicio, para identificar cuál es la respuesta correcta. Pero solamente te van a evaluar el resultado, no te están evaluando el proceso. Si está mal elaborada, que generalmente es lo que pasa, porque claro, como bolivianos, y esto lo digo así con una certeza absoluta, tenemos muy baja calidad expresiva, porque también nos hemos enfocado en la lectura de comprensión y podemos de alguna manera tener mejor habilidad lectora. Somos además bastante orales, pero no hemos incidido en prácticas escriturales. Por lo tanto, tenemos dificultades de redacción. Entonces, cuando hacemos mal nuestros exámenes, se convierte pues en pruebas que están mal hechas, son pruebas de adivinación. ¿Ya? Esos son los inconvenientes. De las pruebas abiertas, es decir, como estas que te piden, Roberto, donde tú tienes que escribir la respuesta, donde no tienes opciones que te permitan descartar, ¿verdad? Que te permita decir, si esta es medio obvia, que no es, o ninguna de las anteriores, cuando se supone que tiene que ser más de alguna, entonces no puede ser esa opción, entonces uno se da cuenta por lógica, ¿no? Pero cuando la respuesta sí está en blanco, si no sabes, pues lo dejas en blanco, ¿no ve? ¿Qué ventajas hay en estas pruebas abiertas? Su buena aplicación permite comprobar cómo el alumno organiza sus conocimientos, cómo los expresa, cómo los dispone. Permite apreciar la capacidad de emitir juicios críticos. Permite valorar el estilo, la ortografía, la construcción gramatical, es decir, también la capacidad del lenguaje. Proporciona datos sobre la originalidad de pensamiento y creatividad del lenguaje escrito, perdón. El alumno puede expresarse con más libertad. Acá sí podemos preguntar, obviamente, preguntas relacionadas sobre los ámbitos de aplicación. Y nos permite hacer muchas más comparaciones en diferentes aspectos, incluso cuestiones actitudinales, Natalie. ¿Cómo responderías, por ejemplo, ante una situación determinada, éticamente? ¿Verdad? Que ahí podrías sí valorar cuestiones actitudinales, si es que corresponde, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de contabilidad, se ha presentado esta situación de un manejo de doble contabilidad. ¿Qué deberías hacer al respecto? Puede ser una pregunta válida. Cierto, muchas gracias. ¿Qué inconvenientes hay? Pues son difíciles de calificar, pues. De pronto ese A menos, como ese ensayo de Julio César, se convierte en, el 85 se convierte en 95, ¿no? O en 100. La misma pregunta puede responderse de diferentes maneras. Y si no has respondido como te ha dicho el profesor, está mal. Una incorrecta formulación de preguntas puede dar lugar a interpretaciones erróneas. A diferencia de las pruebas objetivas, pues acá somos un mar de imprecisión, porque depende del estado de ánimo, o sea, y además tenemos tanta información, la letra, la escritura, la ortografía, los borrones. Pucha, que cuando, claro, te presentan, particularmente me presentan, por ejemplo, los planes de asignatura que no están en el formato, las tablas están fuera de foco, se están cortando, digo, no, yo esto no lo reviso. O lo hago tan de mala gana porque, claro, te cuesta interpretar, ¿no? La información cuando las tablas están o se han movido en su estructura de formato, ¿no? O cuando no lo han alineado justificado, manejan diferentes tipografías, dices, pucha, ya, entonces hay mucha carga subjetiva, ¿no? Pero es difícil valorar competencias básicas como habilidades. Claro, ¿cómo vas a evaluar, por ejemplo, estás desarrollando un sistema eléctrico
¿ya? Con una prueba escrita. ¿Cómo te va, cómo vas a poder habilitar la competencia? ¿No? En muchos de sus casos, por ejemplo, que están desarrollando planes para las instalaciones, las gestiones, el desarrollo de proyectos con una prueba escrita. Me van a decir cómo se hace. No, pues para eso es mejor plantearles una situación, no una prueba escrita. Y que vayan a hacer el proyecto, hagan la instalación, hagan una maqueta, hagan una simulación. Entonces es difícil evaluar con pruebas en general habilidades, actitudes, valores y estrategias de aprendizaje. Bien, no sé qué hora es. Ya. ¿Alguna pregunta? Ven que es difícil, ¿no? Sobre la tarea, Marco, por favor. ¿Qué de la tarea? ¿Plataforma y alguna tarea? Sí, ya está. Ay, no. Habilitado en la tarde. He habilitado un foro más que lo voy a inhabilitar. A ver, les voy a mostrar algo, ¿ya? Poquito para, ya no nos da tiempo para hacer el trabajo colaborativo. A ver, por ejemplo, estos ejercicios se los voy a colocar, ¿ya? En la presentación para que los miren. Acá hay una tabla de especificaciones hecha, ¿ya? Y lo mismo es de la unidad de planificación educativa por competencias, la que hemos hecho, donde han trabajado la formulación de competencia, donde han entendido para qué sirve la formación basada en competencias, etcétera. Y acá ya está cuadradita la tabla. Desarrollo de la contextualización. ¿Se acuerdan que han escrito su contextualización? Sí, ¿no ve? Están por acá, perdón. Sí, en el plan de asignatura, Sí, ¿no? Sí. han formulado competencias, han desagregado sus elementos de competencia y han formulado saberes. Esos son los saberes que estoy priorizando, ¿ya? En cuanto a evocación, tengo 20 puntos de evocación de memoria. En cuanto a comprensión, 40 puntos y aplicación, 40 puntos. Y al tipo de saberes, 10, 30, 25, 35, entonces cuadra. Acá tengo valores de preguntas. Las de falso y verdadero le estoy dando un puntito. Las de selección única, 2.5. Las de selección múltiple, que son varias respuestas, 5. Las de emparejamiento, 5. Complementación, 5. Y de desarrollo, 10. Perfecto. Y acá está la prueba escrita. Entonces, tienen que tomar esto porque igual se les va a evaluar si es que la prueba tiene o no tiene el encabezado. El encabezado tiene que tener los diferentes datos. La prueba debe estar organizada por grupos de tipos de preguntas, de las más simples a las más complejas, señalando el título, las instrucciones para resolver y las preguntas debidamente enumeradas. Entonces acá, dicotómicas tengo 5 y acá hay otras 5. ¿Cómo formulan estas preguntas? Acá hay las 10 preguntas. Qué difícil, ¿no? Perdón, Marco, las preguntas van solamente en ese cuadrito aparte, no en esta tabla, No, esto es ¿no? un ejemplo. Ya el Sí. formato de la prueba escrita lo pones tú. Ah, y pueden estar las preguntas como tal. Claro. Sí, tienen que estar. Es que este ejercicio, vamos a tardar una hora si quieren lo hacemos. Se ponen a trabajar ahorita, pero ya son las 10. Sí, no va a dar. Tengo No que va a dar. cocinar mis huevos. Hagamos ¿Ah? el Sí, lunes, hagamos. cocinar a esta hora. A El ver, lunes hagamos. no, el lunes ya vamos a estar en otra cosa, Vivi. Oh, practiquemos. Haremos una clase extra, por favor, Marco. Nos vamos a... Estamos perdidos, la verdad. Vamos,
Es que, claro, están los textos ahí y está esto. A ver. Por ejemplo, vamos a hacer algunas cositas ahorita. Ya unos 15 minutos nos vamos a tardar. Tengo preguntas del desarrollo de la contextualización, aunque acá me dice. Tengo 5 preguntas de evocación del desarrollo de la contextualización de la asignatura. 5 de vocación, las de memoria, de formulación de saberes. Por ejemplo, ¿qué puedo preguntar acá? Memoria del desarrollo de la contextualización de la asignatura, por ejemplo. La contextualización de la asignatura implica desarrollar problemas y tareas, actividades y funciones del ejercicio profesional. ¿Ya? Esta es una, siempre, además tenemos que formularlas como proposiciones. Listo. ¿Este es verdadero o es falso? Verdadero. Eso, verdadero. Listo. Esto ya he hecho una pregunta. Está bien hecha la pregunta. Ese juicio yo ya no me voy a meter a evaluar. Pero esa calidad de las preguntas, ustedes la tienen que tener. No tienen que ser tan básicas ni tan obvias. Segunda pregunta, tiene que ser igual de la contextualización de la asignatura. La contextualización de la asignatura no implica un ejercicio de problematización. Acá el tipo de pregunta no me está generando tanta dificultad porque es dicotomía. Esto es falso, digamos, porque sí implica un ejercicio de problematización. Entonces ya depende qué tipo de preguntas voy a hacer. Porque acá primero he hecho una tabla. He priorizado mis saberes, he identificado en función de los niveles la cantidad, el tipo y el valor. ¿Ya? Este es un tipo de ejercicio. Por ejemplo, acá son preguntas de selección múltiple, por ejemplo, es decir, puedo usar esto. 3 de comprensión, del nivel de comprensión, 3 de comprensión, de formulación de competencias. Ahora, ¿cómo se hacen preguntas de comprensión? A ver, pensemos, formular competencias es todo bien técnico, ¿no? Pero a ver, 3 preguntas de comprensión. Entonces puedo desarrollar esto. La siguiente, identifica la competencia que esté mal escrita. Esto ya es una pregunta de comprensión. Y acá puedo señalar 5 competencias. ¿Ya? Sistematiza los datos históricos para el resguardo, por ejemplo, para el resguardo de la memoria colectiva en función de tipos de fuentes. Estoy inventando cualquier cosa. Esta competencia, por ejemplo, está bien hecha porque tiene verbo, objeto, finalidad, condición. Y acá le pongo un distractor. Analizar. Entonces esta ya está mal hecha porque tiene un verbo en infinitivo. El despliegue de vehículos contaminantes para, ¿no?, reducir, para identificar, para mejorar las condiciones climáticas. Entonces acá estoy ya colocando un distractor. Esta no va a ser la correcta. Entonces la idea es ahí, ir llenando, en este caso, ¿por qué? Porque he empezado haciendo mi tabla de formulación. Me están siguiendo, ¿no? Ahora estas preguntas de análisis y desarrollo son preguntas de aplicación. Dice, una pregunta de aplicación de formulación de competencias. Formulación de competencias, pues desarrolla. Le presento un curso, sigue este caso. Le presento un caso, ¿no? Digamos acá el caso, que puede ser la presentación de esa asignatura, por ejemplo, de historia contemporánea que hemos visto, y redacta la competencia. En este caso es una pregunta de aplicación. No es de memoria, no es de comprensión, sino es de aplicación. Estoy pidiendo que cree. ¿Ya?
Dice una de desagregación de elementos de competencia. Muy bien, le doy otro contexto, le doy la competencia y lo que hemos hecho con ustedes. El contexto le doy la competencia del curso de tortas. ¿Ya? Por ejemplo, entonces le pido redacta los elementos de competencia en función de las imágenes. Algo así como lo que hemos hecho con ustedes. Le pongo las 4 imágenes o las 5 y que redacten los elementos de competencia. Me dice 2 de aplicación de formulación de saberes. De aplicación de formulación de saberes. Lo mismo. Redacta un cuerpo de saberes del tercer elemento de competencia de la pregunta anterior. Y otro le puedo decir, le doy otro caso y le digo que redacte saberes. ¿Por qué? Porque son preguntas de aplicación y si le estoy pidiendo preguntas abiertas para que aplique algo, pues tendrá que tener más puntaje. Por esto, estas preguntas tienen 10 puntos cada una. ¿Ya? Esa es una opción. ¿Ya? La otra opción es que tengan la tabla vacía. ¿Ya? Tengan la tabla vacía. Este era el otro ejercicio que íbamos a hacer. O sea, dos grupos iban a trabajar llenando haciendo las preguntas, que hacer preguntas es difícil. Es lo más difícil hacer las preguntas. Hacer preguntas, buenas preguntas, ¿no? Que no sean preguntas que confundan, que no sean preguntas esquivas. Pero acá hemos partido por la tabla. ¿Por qué acá está marcado con amarillito? Porque el grupo 1 iba a trabajar desarrollando estas preguntas y el grupo 2 iba a desarrollar las otras preguntas de estos otros cuerpos de saberes. ¿Ya? Y la tercera, el grupo 3, tenía la tabla en blanco. ¿Ya? Pero tenía la prueba hecha. Entonces pueden hacer esto también. Lanzar preguntas, buenas preguntas, ordenándolas por tipo, ¿ya? Lanzar preguntas, hacer preguntas, organizarlas por tipo. Acá hay que identificar qué saberes, qué tipo, nivel. Y después, en función de esto, de las preguntas, del orden, completar la tabla. Les voy a dejar el ejercicio de las plantillas para que vayan mirándolo, porque son pruebas que están, bueno, que están bien hechas, ¿no? Nos ha costado harto tiempo hacerlas, harto tiempo. Claro, pero este es un ejercicio de 1 hora y media. Entonces, por ejemplo, ¿no? Preguntas de complementación. ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer? Ahora, en los textos, por eso les he pedido que no había tarea entre sesiones, que lean los textos para encontrar más información. Tienen que leer. Ya les he dicho por qué les pedimos tanta tarea, porque se les va a acreditar por una carga horaria desmesurada, ¿ya? O sea, y eso obviamente es un montón de tiempo, ¿no? Para cualquier certificación posterior. La pregunta de desarrollo, por ejemplo. Entonces, esta tiene 20 puntos, ¿ya? Acá se les está dando un caso. Asignatura de estadística, forma parte del plan de estudios del ingeniero financiero. Entonces, parecería una contextualización, ¿ya? O una justificación. Debes desarrollar al menos 3 elementos de competencia debidamente redactados, desagregados de la competencia. Entonces, esta es una pregunta de qué nivel: evocativo, comprensivo o aplicativo. Aplicativo. Perfecto, porque tienes que crear, aplicar, ¿no? Entonces estás aplicando. Listo. Pero le estamos dando, como decía Vivi, así unas preguntas así muy difíciles, donde hay, ¿no?, un montón de texto y además tiene que responder de manera abierta. Pero por eso tiene mucho puntaje.
Entonces, esta prueba, por ejemplo, acá están las preguntas y había que llenar la tabla. Acá dice 20 puntos de tipo aplicativo de desagregación. Entonces, acá había una pregunta. ¿De qué tipo? De pregunta, pues tipo de pregunta de desarrollo o abierta. Nada más. Y valor de pregunta, como era una sola, tenía 20 puntos. A ver, traten de hacer este ejercicio ahora, después. Les voy a dejar las plantillas en blanco y les voy a pasar el enlace al chat del WhatsApp. Y después lo voy a cargar en la presentación. Bien. Ahora sí. La tarea 2 es que elaboren individualmente su prueba escrita con su respectiva tabla de especificaciones. Esta es la carpeta de recursos. Arriba están los videos. Es que tienen que revisar los recursos, ¿ya? Es obligatorio que hagan esta lectura de estos 3 textos, porque ahí se les va a abrir un poquito las luces. Por un lado, en función de cómo llenar la tabla de especificaciones. Esta guía es detallada para llenar esto que les he explicado ahora. Entonces, para que no vean el video, pues en el texto está bien explicadito cómo desarrollar esta tabla. Luego hay unas orientaciones para la preparación de la prueba en función de los tipos de preguntas que hay, que se complementa con la lectura 9. En función cómo redactar esas preguntas, cómo generar, ¿no? Precisamente esas opciones, esas proposiciones, cómo meter opciones infiltradas que no generen un mareo en el lenguaje. Además, hay otros 2 textos opcionales que están muy bien hechos. ¿Ya? Revísenlos. Y tienen que hacer la tarea en esta plantilla, ¿ya? Porque han hecho sus instrumentos así en su hojita en blanco y claro, no han tenido los puntajes porque no han correlacionado con sus datos pedagógicos. Tienen que hacer la tarea con la plantilla. Entonces, en el documento, en este Word, está la plantilla, pero cuando dice desarrollo la prueba está todo en blanco. Entonces, cuiden de que tenga nombre, de que tenga propósito, de que requiera datos, de que esté ordenada por secciones, de que asigne puntajes, de que determine tiempo, de que las preguntas estén bien hechas y de que el orden de las preguntas esté en relación con su tabla de especificaciones. La entrega es este domingo. ¿Ya? Los criterios son 10 y voy a evaluar con una lista de cotejo. Ah, se me ha subido esto. Los criterios son 10 y se evalúan con esta lista de cotejo. ¿Ya? La prueba escrita cuenta con datos de identificación. O sea, si no tiene esto, pues no tienen 10 puntos. Ya acá los 100 puntos de su tarea es solo esta prueba escrita. Así que cuídenla. Tiene título, tiene fecha, tiene propósito, tiene puntaje. Entonces eso es básico. La prueba escrita contiene instrucciones sobre la manera de cómo debe ser resuelta en cada sección, en cada apartado. La prueba escrita tiene diversas partes y cada una de ellas tiene diversos tipos de preguntas con sus correspondientes consignas sin mezclarse. Los tipos de preguntas están agrupados de lo más sencillo a lo más complejo, evitando preguntas capciosas. Las preguntas y consignas de la prueba consideran la evaluación de los 3 tipos de saberes. Las consignas y preguntas han sido redactadas de modo imperativo, con claridad, sin ambigüedades y facilitan la comprensión. Las preguntas están orientadas a la utilización de habilidades de pensamiento sin reducirse únicamente a la repetición mecánica de hechos y datos. Es decir, hay que hacer preguntas inteligentes sin tampoco hacerlas muy complejas, ¿no? O sea, no son ejercicios tampoco de lógica ni de lenguaje. Siempre entendamos eso, pero claro,
nos han metido esas dificultades en las pruebas escritas cuando no correspondían. La prueba escrita permite retomar aspectos centrales de toda la secuencia de saberes en un número adecuado de preguntas y en función del tiempo. Están indicados los puntajes de calificación en cada pregunta o sección y se valora más aquellas que orientan a la evaluación de aspectos centrales de la temática y aquellas de pensamiento superior, como las del nivel de comprensión de aplicación. Vean que los criterios son también complicados, ¿no? O sea, hay hartos criterios. Y la tabla de especificaciones es precisa y coherente con la producción de la prueba escrita. Son los 10 criterios y lo tienen que hacer en el espacio de entrega de la tarea. ¿Ya? Hasta el domingo. Preguntas. Marco, esa evaluación tiene que ser en base a nuestro plan de asignatura, ¿verdad? Claro, tiene que ser de tu propio plan porque lo vas a anexar a tu trabajo final. Mm, ya. No se les está diciendo la cantidad de preguntas. O sea, los ejemplos que les he dado son 20, 25 preguntas. Son pruebas complejas. Pueden también trabajar con menos cantidad de preguntas, pero es que eso ya es muy, muy, muy pertinente y particular a cada dimensión de sus unidades de aprendizaje. Y si van a trabajar con una prueba escrita que trabaje más de una unidad de aprendizaje, pues van a necesitar más cantidad de preguntas también. Por eso les digo, hay estos dos ejercicios, ¿ya? Para que se vayan familiarizándolos. Háganlos estos en los que está, bueno, voy a eliminar un documento, en los que ya se les da la tabla, ya hay que lo difícil es crear las preguntas, y lo otro es donde están las preguntas, y habría que más bien desarrollar la equiparación con la tabla. Entonces, si es que no practican, pues no lo van a lograr, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ronaldo, ¿estás por acá? Sí, Marco, estoy acá. ¿Te parece fácil, difícil? Va a tomar su tiempito, sí, hacerlo. Más No que es muy todo, complicado, sí. Toma estructurar tu todo, tiempo. ¿no? Es Sí, una sí. tarea que toma unas 8 horas, por lo menos. No es fácil. Porque es delicada, es menuda, ¿no? Van a ver que cuando tengan las preguntas, de pronto su tabla va a ser medio floja, porque, ay, ¿por qué le he puesto tanto puntaje a estas? ¿O por qué le he puesto puntaje a este nivel? Cuando cuadramos el puntaje es donde se desordena nuestra tabla. Sí, es verdad, Marco. Y una preguntita más, Marco. Eso hay que nosotros hacerlo. Vi que en ese Excel, bueno, esa plantilla dice elemento de competencia. ¿Vamos a elegir nosotros una de esas unidades o es de Cualquiera de tus todo? unidades, pues tú ya tienes tu elemento de competencia. Ah, ya, está Y bien, puede ser de una o de varias, ¿no? ya, perfecto. Está Ujú. bien. Entonces ahí ponemos toda Acá la es primera simplemente parte que es copiarlo, general. ¿no? Sí. Está bien, Marco, gracias. En la guía, en esta guía, la lectura 7, o sea, hay una precisión técnica de cómo secuencialmente construir la tabla. O sea, no pueden no leerla, ¿no? Y de estas otras dos lecturas es para orientarles en función del tipo de preguntas que existe. Incluso hay una formulita, por ejemplo, que se brinda para identificar la evaluación, para hacer la evaluación, cuando efectivamente se tienen preguntas objetivas solamente, cerradas. Entonces se evalúa con una fórmula porque siempre hay un criterio de aleatoriedad cuando se desarrollan este tipo de pruebas.